Hola a todas mis queridas arañitas. Aquí les estoy mostrando un tejido de nudo plano de dos colores. ¿Ya sabes hacerlo? Yo te voy a mostrar desde cero. Vamos a utilizar hilo chino o hilo coreano de 70 centímetros de color naranja y dos de diferentes colores de 70 centímetros. Yo voy a utilizar naranja y marrón. No puede faltar nuestras herramientas de trabajo para comenzar. Primero, utiliza tu primer hilo de 70 centímetros. Miren que desde acá, aquí marcamos los 70, desde la puntita hasta acá son 70 centímetros, así que cortamos el hilo y ahora doblamos a la mitad. Si unes las puntitas así del mismo largo, encontrarás la mitad súper rápido. Así. Luego, puedes en las puntitas realizar un nudito simple y sencillo. Sí, un nudito simple. Aquí, con la ayuda de la mano izquierda, empujaré este nudo hacia las puntas, así, para aprovechar el largo del hilo, lo máximo que puedas. Luego, cortamos el hilo que sobra y sellamos. Esto lo hacemos para que el nudo no se vaya a desarmar en el futuro. Lo sellamos muy bien, que quede impecable. El segundo nudo dejaremos una separación de 6 centímetros para hacer el segundo nudo simple y sencillo. Aquí tengo la cinta métrica, puedes utilizar una regla para medir desde este nudito hacia el otro 6 centímetros, así que lo vamos a llevar hacia atrás hasta marcar los 6 centímetros. Por aquí está bien, apretamos fuerte y este es el espacio que necesitamos para el cierre corredizo. Miren, 6 centímetros, perfecto. Así les debe quedar a ustedes. Este será nuestro hilo central. Ahora lo debemos tensar muy bien con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos. O puedes utilizar cinta adhesiva o ganchito para mantener este hilo muy bien tenso. Con un ganchito voy a colocarlo en la parte de abajo de la carpeta y voy a colocar un encendedor o cualquier cosita que tengas para levantar el hilo, así para que sea mucho más fácil hacer el tejido. Ahora tomo el otro hilo de color naranja y voy a medir 70 centímetros. Aquí lo tengo marcado. Vamos a marcar bien los 70 centímetros y allí es donde voy a cortar el hilo. 70 centímetros de hilo de color naranja. Lo mismo vamos a hacer con el hilo de color marrón. Este de color naranja lo voy a dejar aquí a un ladito y ahora tomaré el hilo de color marrón y también voy a marcar los mismos 70 centímetros y allí es donde voy a cortar. Listo, ya tengo dos hilos de 70 centímetros, uno naranja y uno marrón. Vamos a unir estos hilos quemando las puntitas. Para que sean al mismo tiempo yo las voy a colocar en mis dedos así. Con nuestro dedo índice y medio el color naranja, el pulgar y anular el color marrón. Ahora vamos a quemar las puntitas al mismo tiempo, así. Cuando la veas aguadita, puedes proceder a pegarlas y esperas unos segundos para darle pequeños toques con los dedos de forma entorchada. Así, no dejes sin mover los dedos porque puedes quemarte. ¿Ves que queda muy firme? Colocamos esta unión por debajo de los hilos centrales, el de color marrón hacia el lado izquierdo y el de color naranja hacia el lado derecho. El de color naranja lo tomaré y lo pasaré hacia el lado izquierdo por encima de los hilos centrales, haciendo una orejita, así. Miren esta orejita, así nos debe quedar. El de color marrón va por encima del hilo de color naranja, luego tomaré la puntita y pasaré por debajo de los hilos centrales, así. Luego saldrá por esta orejita del lado de color naranja de abajo hacia arriba. Saco todo el hilo y luego, sin perder la mitad, que quede el pegue por debajo del hilo central, voy apretando poco a poco y llevaré este nudo hacia arriba, así. Vamos a hacerlo nuevamente. Siempre comenzaré con el hilo de color naranja por encima, haciendo una orejita. Miren que por encima del hilo central. El de color marrón por encima del hilo de color naranja. Tomaré la puntita y pasará por debajo de los hilos centrales, saliendo por la orejita del hilo de color naranja. Apretamos con la misma fuerza y repetimos. Observa muy bien. Aquí tenemos la barriguita del hilo de color marrón que nos indica que debemos comenzar con el hilo del lado derecho. Por encima de los hilos centrales, el del lado izquierdo por encima del hilo de color naranja,
luego por debajo de los hilos centrales y sale por la orejita del lado derecho. Es súper sencillo hacer el nudo plano y si son de dos colores diferentes será súper más fácil. Acá siempre debes comenzar con el hilo de color naranja por encima de los hilos centrales y el de color marrón por debajo. Así que será mucho más fácil recordarlo. Claro, cuando los dos hilos son del mismo color, debes recordar con qué hilo comenzaste para saber con qué hilo debes hacer el siguiente nudo. La verdad es que el nudo plano es muy fácil, pero es muy importante que prestes mucha atención para que lo pongas en práctica y conozcas este nudo muy bien, porque es uno de los nudos más utilizados en este maravilloso arte. Miren que no he cambiado la forma de hacerlo. Siempre comenzamos con el hilo de color naranja por encima, el de color marrón por debajo, saliendo por la orejita del hilo de color naranja de abajo hacia arriba. Apretamos cada nudo con la misma fuerza para que todos tengan el mismo grosor. Así, queda perfecto y sé que a ti te gustará muchísimo. Si eres principiante, anímate y pon manos a la obra. Yo estoy utilizando hilo coreano, pero ustedes pueden utilizar hilo chino, hilo terlenca, hilo paracord. Puedes utilizar cualquier tipo de hilo que tengas disponible. Así que anímate y pon manos a la obra que no te vas a arrepentir. Recuerda que este es un curso totalmente gratis, donde aprenderás desde cero a realizar tus propios diseños. Y yo te voy a mostrar desde cero cómo hacer diferentes tipos de tejido. Hoy tenemos este hermoso tejido de nudo plano de dos colores diferentes. Miren lo fácil que es y repetimos varias veces el mismo paso. El de naranja por encima, el de color marrón por debajo. El de color naranja por encima, el de color marrón por debajo. Así repetidas veces. Lo vamos a hacer hasta tener 16 centímetros de largo, que es una medida estándar para una muñeca para dama. Si la muñeca es muy gruesa, puedes hacerla de 18 centímetros de largo. O si es para caballero, puedes hacerla hasta 20 centímetros de largo. Todo dependiendo del grosor y de tu gusto. Acá vamos a repetir varias veces hasta obtener el largo que buscabas. Claro, ustedes le pueden agregar el abalorio que más les guste para este diseño. Sin embargo, en esta ocasión lo estoy haciendo solo el tejido para que mis queridas arañitas que son principiantes lo puedan copiar a la perfección. Debes observar primero y luego poner manos a la obra. Claro que pueden surgir dudas o preguntas acerca de este arte o de este tejido. Así que estás cordialmente invitada a que puedas escribirme a nuestro WhatsApp. Sí, allí podré responder todas tus dudas, preguntas y darte la asesoría que necesitas para que seas toda una profesional. Aprovecha que todo es gratis. Recibirás asesoría gratis, también clases gratuitas mediante WhatsApp. Aprovecha y escríbeme desde ya, no te arrepentirás. Como puedes ver, no he cambiado ningún movimiento y sigo haciéndolo exactamente igual como te he explicado. Siempre con el hilo de color naranja por encima y el de color marrón por debajo. Apretamos con la misma fuerza para que todos los nudos nos queden iguales. Desde el comienzo hasta el final me alcanzó para 14 centímetros, las medidas que les di al principio. Así que vamos a cortar el hilo más al ras y sellar. Miren que dejo un poquitito de hilo para quemar la puntita y aplastar. Esto es muy importante para que tu tejido dure mucho tiempo. Al quemar utiliza la llama transparente o azul de tu encendedor para que quede un trabajo impecable. Y observa que quede bien aplastadito. Miren lo lindo que se ve el tejido de nudo plano y lo puedes utilizar reversible. Con el hilo central que nos sobre, realizamos un nudito bien pegadito al tejido y un nudito simple y sencillo dejando la separación de 6 centímetros, así como lo hicimos al principio. Cortamos los hilos que nos sobran y sellamos para que este nudo no se desarme, bien aplastadito. Así nos ha quedado nuestra hermosa pulsera de nudo plano. Vamos a hacer el cierre de esta pulsera. Cruzamos los hilos y en este lugar es donde realizaré el cierre. Coloco una pinza para mantener la pulsera cerrada y con una hebra de 20 centímetros doblaré exactamente la mitad y la colocaré por debajo de los hilos de la pulsera.
Comenzaré con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Este será nudo plano, pero del mismo color. Ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Debes alternar los hilos de lado y lado para que quede derecho. Si este lo comenzaste con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, el siguiente será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Así tendrás un nudo plano perfecto. Debes apretar fuerte porque este tipo de tejido mantendrá movimiento al abrir y cerrar la pulsera. Así que debe quedar bien apretadito. Cuando termines de realizar la cantidad de nudos deseada, puedes proceder a cortar, quemar y aplastar para hacer un buen sello. Este sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Por eso, al aplastar, lo ubico encima del propio tejido para que no toque los hilos de la pulsera y éstas puedan deslizar sin dificultad. ¿Así? Vemos que desliza muy bien. Si sigues los pasos y las indicaciones que te estoy dando, sé que tendrás un resultado maravilloso. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas. Realiza tu hermosa pulsera de nudo plano de 2 colores. Te va a gustar muchísimo. Recuerda, aquí te dejo mi número de WhatsApp para que puedas contactarme y así participar en nuestro curso gratis.